Voy a empezar a grabar la clase, ¿sí? Para que ustedes tengan su respaldo también. Bueno, recordando un poco de los temas que vimos el día de ayer, ya estábamos viendo todo lo que es anatomía de arterias, cómo se hicieron algunos de los ejemplos de cómo un elemento sanguíneo puede movilizarse a través de la circulación, cómo este puede llegar por sus diferentes conexiones de arterias, sus conexiones hacia la región del pie, hacia la región del cerebro, cómo esto se va a ir desarrollando, ¿sí? Entonces voy a pedir al grupo que le corresponde el día de hoy la exposición de arterias de la pelvis para que continuemos de manera inmediata, ¿sí? Ya, tienen habilitada la función de compartir para que puedan iniciar, por favor. Listo, buenos días, doctora y compañeros. El día de hoy mi grupo, conformado por mi persona y Leonardo, vamos a hablar sobre las arterias de la pelvis. Para esta explicación hemos optado por utilizar el atlas virtual y como una pequeña introducción podemos mencionar que la pelvis posee una rica irrigación arterial con numerosas anastomosis entre sus arterias, que esto proporciona una amplia circulación colateral. Empezamos por las arterias gonadales, las cuales estas varían entre el hombre y la mujer, llegando a ser en el hombre una arteria gonadal testicular y en la mujer una arteria gonadal ovárica. Su origen va a ser en la aorta abdominal y se distribuye a lo largo de los uréteres y en el caso del hombre van a llegar hasta la parte donde se encuentra el epidídimo y el testículo. Entonces aquí podemos observar el epidídimo y parte del testículo que están siendo irrigados por esta arteria gonadal. En el caso de las mujeres, como ya mencioné, esto varía, aunque su origen va a ser el mismo, que es en este caso es una arteria gonadal ovárica, se distribuye igualmente por el uréter y llega hasta el ovario y el extremo ampular de la trompa uterina. Esta gonadal tiene una anastomosis con la arteria, eh, la uterina, que esto lo realiza a través de dos ramas que posee. Estas dos ramas son la rama tubárica, que está de aquí, y la rama ovárica. Esto con respecto a las arterias gonadales. Continuando, tenemos también la arteria rectal superior, que tiene su origen a partir de esta arteria, perdón, de esta arteria que es la mesentérica inferior. Entonces tenemos aquí a la rectal superior y se conoce así porque pasa precisamente por la parte superior del recto. Entonces tenemos aquí al recto y aquí podemos observar a la rectal superior. Esta rectal superior también tiene anastomosis con la rectal inferior y también con la rectal media, que la encontramos aquí. La otra arteria de la pelvis también es la arteria sacra media, que esta tiene su origen en la aorta abdominal, pero en su parte posterior. Entonces de aquí la podemos observar. Ya, a partir de aquí se distribuye por las lumbares inferiores, por el sacro, hasta llegar al coxis. Y tiene su anastomosis con las arterias sacras laterales. Ya, continuando, otra arteria muy importante que sale a partir de esta aorta abdominal es la ilíaca común. Esta ilíaca común se divide en una ilíaca externa y una ilíaca interna. La externa va a ser más grande que la interna y llega a convertirse después en la femoral. Esta externa además tiene una rama que es la epigástrica inferior, que también forma parte de esta región pélvica, pero más de la región abdominal, ya que se dirige hacia arriba.
Y también, bueno, a partir de esta epigástrica inferior sale la arteria cremastérica. Ahora, continuando con la ilíaca interna, esta es considerada la principal arteria de la pelvis, ya que proporciona la mayor cantidad de sangre en todas las vísceras pélvicas, debido a que también llega a dividirse en un tronco posterior y un tronco anterior. Las arterias que forman parte de este tronco anterior partimos por la umbilical, la cual llega a irrigar parte de la vejiga, en sí su parte superior, pero esto lo realiza a través de una anastomosis que tiene con la arteria vesical superior. Que de paso, esta vesical superior tiene anastomosis con su contraparte, que podría decirse que es la vesical inferior. Se conoce como vesical superior por el hecho de que se encuentra en la cara superior de esta vejiga. Y el origen de esta arteria es a partir de una porción permeable de esta arteria umbilical. Otra arteria también que sale del tronco anterior es la arteria obturadora, que se conoce así porque pasa por la membrana obturatriz y en esta porción llega a irrigar parte de la cabeza del fémur, algunos músculos mediales del muslo y también parte de los conductos deferentes. Y por último, de mi parte, voy a hablar también sobre la arteria vesical inferior, la cual también su origen es a partir del tronco anterior de la ilíaca interna y se encuentra irrigando en el hombre. Esta arteria únicamente se encuentra en el hombre, se distribuye por la cara inferior de la vejiga y también parte de la próstata y de las vesículas seminales. En las mujeres, esta vesical inferior es reemplazada por la arteria vaginal, que mi compañero ya hablará más sobre ella. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Con el conducto de frente. En el puede encontrar esto, así que voy a proseguir. La arteria conductora diferente está origen en la vesical. La arteria superior se encuentra. Leonardo, no sé si solo es mi problema, pero se le escucha entrecortado. Si apaga su video para ver si se aumenta un poco más su velocidad del internet. Listo, un poco de conexión. No, ahí sí me escucha, doctora. Sí, mejor. La arteria del conducto tiene su origen en la arteria superior e inferior. Este tiene recorrido por subperitonealmente el conducto referente y su distribución es por el conducto deferente. La anastomosis es por la testicular y por la cremastérica. Posteriormente seguimos con la arteria uterina. Arteria uterina. ¿Dónde está? Yeah. Aquí la uterina se encuentra su origen en la vesica inferior, que se encuentra aquí. La arteria inferior empieza su sentido anteromedial por la base de todo ancho, ligamento cardinal. El ligamento cardinal se encuentra en esta zona. El ligamento cardinal se encuentra. Normalmente al vaginal. La vaginal se encuentra por el plexo vaginal y hacia la vaginal, se la rama vaginal posteriormente hacia
Ahora sí se escuchar bien o tengo ningún- Como les digo, no sé si solo es mi problema o sus compañeros tienen el mismo. Yo le sigo escuchando un poco entrecortado, no sé si es Sí, solo... creo que es problema de mi internet porque se me están diciendo mis compañeros de que se me escucha medio entrecortado y no se entiende la exposición. Hagamos algo, apaguemos todas las cámaras a ver si a Leonardo se le fluye más el internet. Por favor, apaguemos sus cámaras. Sí, están apagadas las cámaras de doctora. Y, Ahorita se le escucha mejor, más fluido. mm, eh, prosiguiendo con la exposición, vemos que la exposición se realiza, pero frente, acción medial y a las trompas uterinas. Las tomas en la arteria vagus, que ya se mostró anterior. Entra con la exposición, con la arteria vaginal. La arteria vaginal se encuentra en esta. Eh, tienes en la uterina recorridos en la rama las ramas vaginales y la vejiga inferior. Las primeras hacia la vagina, que se encuentra en la zona, y la segunda hacia la vejiga. Su distribución por la rama interna hacia la porción interna de la vagina. Sí, se me... Doctora, por cierto. No. No. De verdad no sé, Leonardo, qué más podamos hacer para mejorar su internet porque se escucha entrecortado. No sé si se toma en este momento un tiempo para poder buscar, no sé si por cable, aparentemente es más fluido el internet, no sé si lo conecta directamente a un cable, no sé si tiene cable para conectarse al internet, no por wifi, que eso es lo que generalmente también ocurre, que es más lento. No sé si usted tiene alguna solución. Eh, por el momento no, doctora, porque no tengo megas en el celular y mi hermana también se encuentra en clases. Creo que es por eso. Pero es raro, porque cuando le decimos que está lento su internet y después usted se queja y dice que está bien, que no tiene para poder mover o actuar, está usted hablando bien, tranquilo y no se corta su internet. Creo que es al utilizar el Atlas también cuando se entrecorta. Bueno, no sé si puede tal vez grabar su exposición y después exponernos para que sea un poco más fácil y poderle pasar tal vez aquí el video. Eh, Esto ya también, quedaría para la próxima clase para evitar que se entrecorte y sí, tienen razón sus compañeros porque no se le puede entender, ¿sí? listo, Entonces, doctor. yo creo que eso podría ser una de las soluciones. Listo. Su compañero, bueno, nos habló un poco de lo que son arterias de la pelvis, o tal vez su compañero, que es su pareja, complementar con la exposición lo que a usted le corresponde. Tal vez el proyectar y usted eh, ir exponiendo, no sé. Probemos así. También, sí, podría ser mejor. Que ustedes se organicen, por favor. Ya.
Ahí sí. Vuelvo a empezar de nuevo de mi parte. Empezamos con la arteria del conducto deferente. La arteria del conducto deferente tiene su origen en la arteria vesical superior o tanto superior como inferior. Ya, este tiene su recorrido subperitonealmente hasta el conducto deferente y su distribución se realiza por todo el conducto deferente. La anastomosis se encuentra desde la arteria testicular hasta la arteria cremastérica. Posterior a este tenemos la rama prostática. La rama prostática tiene su origen en la arteria vesicular inferior. Su recorrido empieza desde las dos caras postolaterales de la próstata y la distribución es por la próstata y por la uretra prostática. La anastomosis se encuentra en la pudenda profunda. Después tenemos a la arteria uterina. La arteria uterina tiene su origen en la arteria vesical inferior. Y este tiene su recorrido anteromedialmente por la base del ligamento ancho, el ligamento cardinal. Y cruza el uréter superiormente para alcanzar el cuello del útero. La distribución que tiene se encuentra por el útero ligado a las porciones mediales y a las trompas uterinas. Y la anastomosis es la arteria vaginal. La arteria vaginal tiene su origen en la arteria uterina. ¿Acaso se cortó la exposición? O de mí se cortó la exposición. ¿Siguen ahí? Después tenemos la pudenda interna. La división, esta tiene su origen en la división de la arteria ilíaca interna. Su recorrido empieza abandonando la región de la pelvis y esta cruza por la porción infrapiriforme del foramen isquiático mayor hacia el foramen isquiático menor. La distribución se encuentra desde la arteria principal del periné, el triángulo anal y urogenital. La anastomosis que tiene esta arteria es por la arteria umbilical y por la arteria vesicular menor. La arteria rectal media. La arteria rectal media, esta también tiene su origen desde la arteria ilíaca interna. Esta tiene su recorrido dejando la pelvis hacia la porción inferior del recto. Su distribución es por la porción inferior del recto vesicular y seminales de la próstata. La anastomosis es la arteria rectal superior e inferior. Posterior a este tenemos el glúteo inferior. Este también tiene su origen en la división de la arteria ilíaca interna. Esta tiene su recorrido a través de la pelvis, en la porción infrapiriforme del foramen isquiático mayor. Su distribución se realiza por la parte del diafragma pélvico piriforme, el cuadrado femoral, la porción más superior de los isquiotibiales, el glúteo mayor y el nervio isquiático. Y la anastomosis es realizada por la arteria femoral profunda. Tenemos a la arteria iliolumbar. La arteria iliolumbar, esta tiene su origen
Igualmente en la arteria ilíaca interna. Su recorrido se realiza ascendiente al interior de la articulación sacroilíaca y posteriormente a los vasos ilíacos comunes y el psoas mayor. Esta tiene su distribución por el músculo psoas mayor, el cuadro lumbar y el conducto vertebral. La anastomosis que esta arteria tiene es por las arterias circunfleja ilíaca y la cuarta arteria lumbar. Por último tenemos a la arteria de glútea superior. Esta pasa por el tronco lumbosacro y el ramo anterior del nervio espinal S1, y por esta abandona la pelvis a través de la porción infraiforme del foramen isquiático mayor. La distribución que esta tiene es por los tres músculos del glúteo y el tensor de la fascia lata. Y la anastomosis es por la arteria de glútea inferior y la pudente interna. Muchas gracias. Listo. Por favor, ¿tienen alguna pregunta hacia sus compañeros? Javier. Así. En una parte dijeron que había la arteria vesical inferior que estaba solo en los hombres y había otra arteria que se encontraba solo en las mujeres. Esa arteria no recuerdo cuál era. O sea, no escuché bien el nombre, si me pudieran decir. La uterina. Ah, ya. Muchas gracias. Ya. Yo tengo una pregunta. Es acerca, bueno, de la vena, de la ilíaca común salía la ilíaca externa, de la ilíaca externa la femoral y de la femoral la epigástrica, y de ahí se dividía en una más, pero no recuerdo cuál era. Si es que me lo pueden recordar, por favor. O sea, ¿de esa misma ilíaca externa o ya la otra división de la ilíaca común? De la epigástrica inferior. Ya. De la epigástrica inferior sería la arteria cremastérica. Ya, muchas gracias. Ya. Listo, ¿no hay más preguntas? Encendamos sus cámaras, por favor, para continuar. Recuerden que ayudamos a su compañero para poder que corra con su internet. Creo que se solucionó bastante el problema, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ahora. Nos toca la parte del sistema venoso. Ya hemos terminado la parte arterial en cuanto a arterias del miembro superior, inferior, tronco, pelvis, abdomen. Y ya sabemos la parte arterial. Ahora nos viene la parte venosa que tiene mucho que relacionarse con la porción arterial, ¿sí? Entonces, para continuar, le voy a pedir a Livington y a Henry que nos ayude con su exposición. Si pueden ver la pantalla, por favor. Sí se ve. Sí se ve. Sí. Ya. Bueno, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo está conformado por mi compañero Henry Gavilanes y mi persona Livington Ibarra, quien les habla. Bueno, vamos a explicarles sobre el sistema venoso de la vena cava superior.
Bueno, como una pequeña tabla de contenidos, tenemos que vamos a tratar sobre la vena cava superior, la vena brachiocefálica derecha, la vena brachiocefálica izquierda, las venas de cabeza y cuello y la vena subclavia. Yo les voy a explicar sobre las dos primeras y mi compañero va a explicarles las dos últimas. Bueno, en sí, la vena cava superior es una de las venas más importantes de nuestro cuerpo, puesto que drena la sangre desoxigenada proveniente de la cabeza y del cuello y del miembro superior. Voy a coger el puntero. Sí. Ya. También se va a formar tras la unión de la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda. Su origen de esta vena está ubicado en el extremo posterior del primer cartílago costal y también anterior a la raíz del pulmón derecho. Su longitud oscila entre unos 6 a 8 centímetros, teniendo un diámetro casi oblicuo y además tiene una leve concavidad, se podría decir, una leve concavidad medial. Asimismo, pues termina su trayecto al ingresar ya a la aurícula derecha del corazón. Adosada a la vena cava superior podemos encontrar el nervio frénico, que también lo podemos ver acá en la imagen derecha, aquí está el nervio frénico. Y posterior a la vena cava superior se encuentra la vena axis. Esta vena es importante ya que drena el contenido venoso de la pared torácica. Ese mismo permite la unión entre la vena cava superior y la vena cava inferior. Aquí podemos ver de otra vista en esta imagen que aquí sería la vena cava superior y aquí sería la vena cava inferior. Entonces, a estas dos venas le une la vena ácigos, que permite la unión, como les dije, de esta vena cava superior y la vena cava inferior. Aquí también tenemos la vena cava superior. Esta sería en la imagen de acá, en la imagen izquierda. Aquí sería la vena brachiocefálica derecha y aquí sería la vena brachiocefálica izquierda, lo cual como producto tenemos a la vena cava superior. Esta vena ácigos que les dije es una vena del tórax situada a lo largo de la columna vertebral en dirección vertebral o ubicación lateral de la vértebra derecha. Bueno, aquí tenemos como segundo ítem a la vena brachiocefálica izquierda y a la vena brachiocefálica derecha. Estas dos venas se van a unir y van a dar al lugar, como les dije, a la vena cava superior, pero son diferentes entre sí. Tenemos la vena brachiocefálica derecha, que esta se va a originar en el ángulo yúgulo-subclavio, es decir, tras la unión de la vena yúgulo interna y de la subclavia. Este ángulo se encuentra posterior a la articulación esternoclavicular, en este caso sería derecha. También tenemos este ángulo se encuentra posterior a la articulación derecha. Va a tener una longitud una longitud de 3 centímetros más o menos. Además, su trayecto es casi vertical, se puede decir, y va a llegar a algunas venas, tales como el caso, se podría decir, la vena torácicas internas y también las venas cervicales y las venas vertebrales. En cambio, en la vena brachiocefálica izquierda, que en este caso pues tenemos que su origen, al igual que la derecha, está en el ángulo yúgulo-subclavio. En este caso, como podemos ver en la imagen derecha que está acá, se va a ubicar posterior a la articulación esternoclavicular. Veo que apagamos las cámaras.
Está bien. ¿Qué pasó, Livington? Está hablando, pero está apagado su micrófono. Sí me escucha, Doc, tenía inconvenientes con el internet, creo, se me salió de la reunión. Mil disculpas. Sí, no se preocupe, ya está nuevamente aquí. Lo que hicimos fue apagar las cámaras. Sus compañeros sugirieron apagar las cámaras para que pueda fluir el internet y usted continúe con su exposición. Gracias. Sí, Doc, no se preocupe. A ver. Ya, entonces, como le estaba diciendo que a ver, en esta parte de la unión de la brachiocefálica izquierda y derecha, da, como les dije, la vena cava superior. En esta imagen derecha se va, como le estaba explicando, se va a ubicar posterior a la articulación esternoclavicular, en este caso izquierda. Tiene un trayecto horizontal y es más larga su longitud que la derecha, porque este tiene una longitud de 5 centímetros y la vena brachiocefálica derecha tiene una longitud de 3 centímetros. Ya, entonces es así que va a tener algunos afluentes en el caso de las venas tiroideas que están aquí. También las venas tímicas torácica interna y la vena externa de este lado de acá. Eso sería todo. A continuación, mi compañero. Buenos días. ¿Sí pueden visualizar pantalla? Sí, sí se ve. Sí se ve. Y se ve. Gracias. Continuando con la exposición, ahora nos toca ver el ítem de venas de la cabeza y del cuello. Las principales venas que podemos hablar en esta parte sería la vena yugular interna, que es la que está señalada con la flecha roja en la imagen izquierda. Esta vena se origina, es la principal vena que va a irrigar, va a recoger la sangre venosa, es decir, la sangre pobre en oxígeno de la cabeza, y esta se origina a la altura del foramen yugular, que ustedes pueden observar en la imagen derecha, en una vista extracraneal. A esta misma altura, pues, tiene uno de sus afluentes, que en este caso sería el seno petroso inferior. La vena yugular interna, entonces, va a tener un trayecto casi oblicuo y en un sentido postero anterior, y va a culminar posterior a la articulación esternoclavicular, donde se va a unir o anastomosar con la vena subclavia. Otra de las venas importantes es la vena yugular externa, que es la que está señalada con flecha amarilla. Con flecha amarilla, y en este caso esta se va a originar por diversos afluentes, de igual manera a nivel de la cabeza. Puede ser la vena auricular posterior, la vena temporal superficial, la vena retromandibular, como podemos ver aquí. Entonces, esta va a tener un trayecto similar, se puede decir, a lo que sucede con la vena yugular interna, pero su terminación va a ser más lateral a lo que sucedía con la vena yugular interna, es decir, se va a terminar en la vena subclavia. Otra de las venas en que podríamos mencionar sería las venas vertebrales. Estas se originan, estas se originan
por debajo del hueso occipital, es decir, en el plexo venoso suboccipital, y recorren o transcurren por medio o a través de los apófisis, de los agujeros o los forámenes de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, como podemos observar aquí. Descienden y a la altura de C7 a T1, por medio del agujero intervertebral, emergen para finalmente unirse al tronco brachiocefálico o también en su defecto al ángulo yugulosubclavio. Algo similar sucede con las venas cervicales profundas, que es esta la que estoy señalando en este momento. Esta se origina de igual manera en el plexo venoso suboccipital y desciende casi paralelo a las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. De igual manera se va a unir, puede ser dos casos. Puede unirse al tronco brachiocefálico, pero en un punto más inferior a lo que sucede con las venas vertebrales, o de igual manera en el ángulo yugulosubclavio. Aquí tenemos otra vista y en esta parte, en la imagen derecha, debemos mencionar a la vena facial. La vena facial se origina por la afluencia, la unión de varias ramas, la unión de varias ramas, y estas finalmente culminan o dan lugar a la vena facial. Perdón, esta finalmente termina en la vena yugular interna. Así pues, puede darse dos casos de igual manera, que se conecte de manera directa o que termine con algunos afluentes, como es el caso de la vena sublingual o también la vena retromandibular. En la imagen derecha podemos observar que tenemos a la vena yugular anterior. En este caso, esta se origina, bueno, su origen es variable, puede ser de la vena facial o también de la vena submentoniana. Asimismo, esta va a tener anastomosis con su contralateral, ya que es bilateral. Entonces, en la porción más caudal del cuello vamos a tener el arco venoso yugular, es decir, la anastomosis entre estas dos venas, las dos venas yugulares anteriores. También la vena yugular anterior va a terminar en la vena subclavia y también va a tener anastomosis con la vena yugular externa. La vena subclavia finalmente, esta se origina por debajo del hueso subclavio, pasando por, bueno, debajo del hueso de la clavícula, perdón, y tiene un trayecto arqueado, se puede decir, pasando por encima de la primera costilla y por delante del músculo escaleno anterior. Asimismo, este termina su recorrido en el ángulo yugulosubclavio, que como mencionó mi compañero, resulta de la unión de la vena yugular interna y como tal la vena subclavia. Algunas de las ramas que puedo mencionar aquí sería la que recibe más bien a la vena yugular anterior, también a la vena yugular externa y algunas venas intercostales superiores. Un momento, por favor. Ya. En este link que voy a ingresar se trata acerca de la simulación de la circulación de la sangre. Ya les comparto. Bien, aquí podemos ver una simulación, en este caso el resumen de la clase se puede decir. La sangre venosa de la cabeza, que es drenada principalmente por la vena yugular interna. En el caso del miembro superior será la vena subclavia, en que finalmente a través de sus diversas ramas convergen y finalmente dan a la vena cava superior, que llega a la aurícula derecha del corazón. Eso sería en resumen
el sistema de venoso. Listo, gracias, Como, Henry. como conclusiones tenemos que el sistema de la vena cava superior drena la sangre desoxigenada de cabeza, cuello y miembro superior. La vena yugular interna drena la sangre venosa de la cabeza. La vena subclavia drena la sangre venosa del miembro superior. La sangre drenada del lado derecho e izquierdo de cabeza, cuello, miembros superiores es llevada a la vena cava superior gracias a las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. Gracias por su atención. ¿Listo? ¿Hay preguntas para sus compañeros? Areli. Yo tengo una pregunta. Hay la vena yugular externa y la interna. ¿A qué lado se encuentra? Me parece que la interna es la más gruesa, ¿verdad? ¿A qué lado se encuentra? La vena yugular interna, la vena yugular interna, como su nombre no lo dice, está, digamos, más cerca del plano medio, pero en este caso la vena yugular interna y externa, pues está a ambos lados, es decir, bilateral, derecho e izquierdo. Ya, gracias. Andrés. No sé si me puedes aclarar, me confundí en la diapositiva de la vena brachiocefálica derecha e izquierda. Me llamó la atención el orificio de la vena Ciagos. No sé a qué altura o qué nivel está ubicado. Sí, la vena ácidos, esta digamos, su afluente llega a la cara posterior, a la cara posterior de la vena cava superior. Como sabemos, entonces, esta afluente se situará entre el primer cartílago costal y la y la articulación esternoclavicular, en este caso derecha, a esa altura intermedia. Gracias. Melanie. Yo tuve una confusión con la vena, con la braquial izquierda y derecha. ¿Cuál entre estas dos era la que tenía más longitud, la derecha o la izquierda? Era la izquierda. Tiene 5 centímetros, mientras que la derecha tiene 3 centímetros más o menos, aproximadamente. ¿Y cuál era la que nacía de la yugular interna y la subclavia? A ver, Sigue, Lina. a ver, la vena brachiocefálica izquierda es la que, ¿cómo te explico? En sí, esta vena, a ver, la vena brachiocefálica derecha es la que se origina del ángulo yugulo-subclavio, es decir, está tras la unión de la vena yugular interna y la vena subclavia. ¿Entiendes? Y entonces la brachiocefálica izquierda tenemos el mismo origen, el ángulo yugulo-subclavio. En este caso, como podíamos ver en la imagen que se podía ubicar posterior a la articulación esternoclavicular. En este caso que te indiqué en la imagen izquierda, estaba en el lado izquierdo. Nada más. Ya la entendí, muchas gracias. Uh-huh. En cuanto a lo que hemos venido revisando, ya vamos viendo la circulación de la vena cava superior. Sus compañeros ya nos han ayudado en el resumen de cómo es el drenaje hacia la región del cráneo, cuello y hacia a dónde llega, ¿no es cierto?, hacia la parte del corazón. Yo tengo un ejercicio para refrescar esto que estamos revisando. Les voy a pedir a los expositores, a Henry y a Livingston, un número cada uno de ustedes. El 21. Ya, el 21 5. y el 5. Sería
Para Jocelyn. No estoy cambiada de paralelo. Esperen un ratito, no les he tomado mi asistencia. Melanie Saltos. Para Melanie es la pregunta. Dice, un elemento sanguíneo que se encuentra a nivel del ventrículo izquierdo, ¿cómo llega hacia el lóbulo frontal? O sea, vamos a hacer el drenaje, ¿no es cierto? Entonces, desde la parte frontal, ¿cómo se drena hasta que llegue al ventrículo izquierdo? Es al revés. ¿Puede volverme a repetir la pregunta, doctora? Un elemento sanguíneo que se encuentra, recordemos que las venas son de drenaje, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces va a estar a nivel de la región frontal. ¿Cómo llega a desembocar hacia el corazón? Hacia donde tenga que desembocar. Sería a través de la vena brachiocefálica, de la vena, sí, de la vena brachiocefálica llegar a la vena cava superior. Henry Livington, si le ayudan. Desde el lóbulo temporal hasta el ventrículo izquierdo era. Sí, desde el lóbulo frontal. Lóbulo frontal. ¿Arterias o venas? Estamos viendo venas, ¿no es cierto? Perdón. En las venas, pienso que sería la vena anterior cerebral. Luego estaría la vena comunicante anterior, que bueno, va a conformar ya el polígono de Willis. Luego la vena carótida interna, la vena yugular interna, perdón, la vena yugular interna. Después tendríamos ya en el ángulo yugulo subclavio, la vena brachiocefálica derecha o izquierda, de ser el caso, ¿no? Y finalmente a la vena cava superior. Listo, entonces vamos haciendo ese ejercicio, Melanie, sí. Vamos haciendo el recorrido, recordando que las venas son drenaje, entonces empiezan de arriba y hacia donde llegan. Recordando la circulación, en cambio, al contrario, ¿no es cierto? Estas vienen desde el corazón y suben hacia los diferentes lugares para llegar la sangre. En los capilares se realiza el intercambio y regresa por las venas. Por favor, tomen en cuenta eso. ¿Hay alguna pregunta por parte de Livington y Henry hacia sus compañeros? Sí, Legendario. perdón. Pueden decir algunas venas que llegan hacia la vena subclavia o que terminan en la vena subclavia. Podría ser la vena yugular interna. Ajá, sí. Sí, está bien. Tal vez la vena axilar también. También. Ya, yo les tengo otra pregunta, una pregunta sencillita. Tras la unión de las venas, a ver, tras la unión de las venas, a ver, tras qué unión de venas se forma la vena cava superior, cualquiera. La vena cava superior se forma por la unión de la vena brachiocefálica derecha e izquierda. Ya, sí está bien. Listo, esa pregunta estaba fácil. Tenía muchas personas levantando sus manos. Listo, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, para continuar con el sistema de miembro superior. ¿No? Ok. Entonces, no. gracias por favor a sus compañeros. Lo que les voy a pedir en cuanto a las preguntas
sean así como vamos viendo, sí, hagan la circulación que necesitan para que sus compañeros también vayan haciendo estos ejercicios y ya vayamos juntando tanto sistema venoso como sistema arterial. Ya, le voy a pedir entonces que sus compañeros a Henry nos ayuden con la exposición. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Ya. Buenos días, doctora y compañeros. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre las venas del miembro superior. Mi grupo está conformado por María Méndez y mi persona. Dentro de esto vamos a hablar de las venas de la mano, las venas del antebrazo, las venas del brazo, las venas de la axila y del hombro. Yo voy a hablar de las venas de la mano y del antebrazo. Para una mejor comprensión, como el sistema venoso está a lo contrario del sistema arterial, pues vamos a comenzar por las venas de la mano hasta llegar hasta el corazón. Bueno, dentro del sistema venoso hay venas superficiales y venas profundas. Dentro de las venas superficiales, desde una vista anterior, espérenme un momentito. ¿Sí se puede ver? Sí, sí se ve. Ya. Desde una vista anterior o palmar, pues vamos a poder ver que se inicia con las venas digitales palmares, que son estas de aquí que le estoy señalando. Después de estas venas digitales palmares va a drenarse, hacia las venas intercapitulares. Estas venas intercapitulares van a drenar hacia las venas metacarpianas. Si es que lo ven, ahí estoy señalando. No se señala. Y ahí está. Y ahí está. Un poquito más grande. Y ahí están las metacarpianas palmares. Después de estas venas metacarpianas palmares, estas se van a drenar hacia el arco venoso, las cuales ahí terminaría la parte de las venas de la mano. Esto en una vista anterior. Ahora, si nos vamos a... ahora si nos vamos a una vista posterior, en la región dorsal vamos a poder observar de igual manera las venas digitales dorsales.
Ahí están, las venas digitales dorsales. Después de estas venas digitales dorsales también van a drenarse hacia las metacarpianas dorsales y finalmente hacia la red venosa dorsal. Ahí está, el arco venoso dorsal o red venosa dorsal. Vamos ahora a hablar sobre las venas profundas en la región palmar. Que estaría... Ya. Aquí entre las venas profundas vamos a tener las venas digitales palmares que ya lo nombramos anteriormente. De ahí va a estar por las metacarpianas palmares y de ahí vamos a tener hacia el arco venoso palmar profundo. Eso en cuanto a la mano. Ahora vamos a hablar de las venas del antebrazo. De igual, de una vista anterior, vamos a observarle. Vamos a ocultar esta parte. Ya. Ahora sí, vamos a las venas del antebrazo. De igual manera va a haber venas superficiales y profundas. Dentro de las venas superficiales en una vista anterior, vamos a tener como la vena basílica en un plano medial. A ver. Ahí está la vena basílica. Por la región cubital vamos a tener la vena cefálica. A ver, más arriba. Un poquito difícil esto. Bueno, ahí está la vena cefálica. Y también vamos a tener la vena medial mediana del antebrazo, o también conocida como vena antebraquial, que ya les señalo. Eso. Uy. Ya, ahí sí. Ahí sí vamos a ver la vena que anteriormente le dije, la vena media del antebrazo, o también conocida como vena antebraquial. Ahí le señalé. ¿Sí le pueden observar? Me confirma. Ya. Bueno, ahí está la vena media antebraquial que les decía. También va a estar conformado por la vena media del codo, o también conocida como mediana cubital, la cual va a unir la vena mediana basílica y la vena cefálica, que es esta de aquí que ya les señalo. Ya, aquí está la vena mediana cubital. Eso en cuanto a las venas superficiales. Ahora nos vamos a ubicar en las venas profundas.
de igual manera en una vista anterior, que estarán las venas radiales y las venas cubitales. Y estas van a drenar hacia una vena que se denomina vena braquial. Eso en cuanto a las venas del antebrazo. Cabe acotar también que la anatomía venosa del antebrazo en cada persona va a ser diferente, pero se van a mantener las venas que los nombré principalmente. A continuación, mi compañero. Listo. Continuamos con las venas del antebrazo. Tenemos a dos venas principales. Tenemos a la vena cefálica y a la vena braquial, que son basílica, perdón. Vena cefálica y vena basílica. Estas dos se van a originar del arco dorsal, del arco venoso dorsal, que está exactamente aquí. De aquí van a salir la vena cefálica y la vena basílica. Otra vena que encontramos en el antebrazo, vamos a tener la vena braquial, que es, su origen es se van a anastomosar la vena cubital y la vena radial y van a dar origen a la vena braquial. La vena cefálica y la vena dorsal van a tener diferentes ramas. La cefálica, sus ramas van a salir por la parte exterior, pero yéndose posteriormente. Y la basílica van a tener ramas que van a salir por la parte interna, yéndose posteriormente igual. Después vamos a encontrar la parte del hombro. La unión de la vena basílica y la vena braquial van a dar origen a la porción axilar. Después tenemos una porción de la subclavícula, una vena subclavícula y la brachiocefálica. La vena axilar, esta va a dar origen a las circunflejas humeral anterior y la circunfleja humeral posterior. Estas circunflejas se van a anastomosar rodeando el cuello quirúrgico del húmero. Después en la vena axilar vamos a encontrar tres porciones que si la podemos observar son estas de aquí. Tenemos tres porciones, la subescapular, la circunfleja escapular y la toracodorsal. La circunfleja escapular va a ir por la parte anterior de la escápula y va a rodear el cuello de la escápula. Después tenemos la porción del axilar, también va a salir la torácica lateral. Después tenemos la porción subclavia. De la subclavia va a dar origen a la yugular externa y a la supraescapular. Esta supraescapular se va a anastomosar con la circunfleja escapular que anteriormente lo nombré, solo que esta va a ir por la parte posterior de la clavícula, por la escotadura glenoidea, rodeando la parte posterior del cuello de la escápula. Después tenemos la última porción que va a ser la brachiocefálica. La brachiocefálica va a dar origen a la vena yugular interna y a la vertebral y a la torácica interna. Y después llegamos a la vena cava, como lo nombraron anteriormente mis compañeros, para que se realice el proceso que sucede en el corazón. Eso sería todo.
¿No hay preguntas? No sé si me pueden decir cuál es la vena con más recurrencia para la toma de muestras de sangre venosa. Las venas más largas, como lo mencioné, la cefálica y la basílica, son las que se van a utilizar para funciones venosas. O sea, las más utilizadas. Gracias. ¿No hay más preguntas? ¿Vuelvo a repetir? Listo. Bueno, ahí vamos a terminar hoy la clase, sí, para no atosigarlos con más sistemas. Ya hemos visto hasta el sistema de la vena cava superior, el sistema del miembro superior, todo lo que es arterias de la pelvis. Nos faltaría el sistema de la vena cava inferior, nos falta el sistema de las venas de la pelvis y de miembros inferiores, ¿sí? Esto vamos a terminar la próxima clase. Lo que vamos a hacer el día de hoy, les voy a tomar una evaluación hasta lo que hemos venido viendo, ¿sí? En cuanto a esta evaluación, lo que vamos a hacer, les voy a hacer una pregunta de igual manera como lo venía haciendo el día de ayer. Recuerden que ayer de igual manera se tomó una evaluación en cuanto a cómo es el recorrido de un elemento sanguíneo en el sistema arterial. Ahora ya podemos ir utilizando el sistema arterial y el sistema venoso. No les voy a decir si está bien, si está mal. Posterior al final de la clase les voy a decir si estaban haciendo bien en cuanto a la pregunta que les voy a plantear. Les voy a pedir que por favor me ayuden encendiendo sus cámaras. A ver. Ayer, el día de ayer ya unas personas no les fue del todo bien en las preguntas que les hice, ¿no es cierto? En la primera evaluación que se les hizo. No sé si ellos quieren empezar con estos módulos o después a medida de que vayamos continuando con el tema. Les voy a pedir a los últimos expositores. A Henry, ayúdame por favor, vamos a hacer un número del 1 al, ¿cuántos son ustedes? Del 1 al 30. ¿Verdad? 29. Sí. Ya. Henry, ¿con quién fue su exposición? Ayúdeme por favor un número. El 5. 29 dividido para 5. Veamos cuánto sale. El número 5.8 más da el 6. A Henry Gavilanes. Sí, dígame. A ver. Va la pregunta. Por favor, el mismo mecanismo que el día de ayer, se va a tapar sus ojos y me va a decir cómo va lo que le voy a ir pidiendo, ¿sí? Un elemento sanguíneo que está ubicado en la vena cava superior
¿Cómo puede llegar a oxigenar el nódulo sinusal? Vamos, tapándose los ojos y empiece. Vena cava superior. ¿Cómo puede llegar a oxigenar el nódulo sinusal? Recuerden, ¿dónde se encuentra el nódulo sinusal? En la aurícula. Derecha. Ya, vamos. De la vena cava superior. A ver. Sale por el atrio derecho, ¿no es cierto? De ahí. De la vena cava superior sale por el atrio derecho. De ahí va a las venas coronarias. A las venas coronarias y de ahí discurre por el surco coronario. De ahí tiene una rama que asciende hacia el nódulo SA. Eso en la parte anterior del corazón. A ver, recordemos, la vena cava superior está en la aurícula derecha. Como esta no es sangre oxigenada, ¿no es cierto? Queremos que oxigene al nódulo sinusal. Entonces, del atrio derecho baja al ventrículo derecho. Tenemos que primero oxigenar la sangre. Sí, ya. A ver, vamos. Va de la vena cava superior al atrio derecho, luego por la válvula tricúspide al ventrículo derecho, luego viene la válvula la válvula pulmonar, luego viene el tronco pulmonar, la arteria pulmonar va por los pulmones, se oxigena la sangre, regresa por las venas pulmonares al atrio izquierdo, después pasa por la válvula mitral, ventrículo izquierdo, luego por la válvula aórtica, la aorta. De ahí ya tiene las ramas coronarias. La arteria coronaria y discurre por ahí, sí, por el surco coronario, en un sentido, digamos, hacia el lado derecho, se puede decir. Y va hacia el lado derecho y de ahí tiene una rama que asciende y se ubica ya en el nódulo SA. Muy bien. Felicitaciones, Henry. Tiene 10 en su evaluación. ¿Un número? Gracias. 17. El número 17, Michelle Mora. Vamos con otra pregunta. Mencione 5 ramas de la carótida externa y se me va a decir los territorios que va a irrigar, una de ellas. Tapándose los ojos, por favor. Michelle, ¿está ahí? No recuerdo. Listo. Un número, Michelle. 20. El número 20. Tenemos a Henry. Henry, un número. Henry Osorio. 24, 20 más 24, 44. Otro número, Michelle. 5. 44 para 5 es el 9. El número 9 es Belén Isa. Vamos, Sí, Belén. A ver, cúbrase los ojos y va la pregunta. 5 ramas de la carótida externa y menciona el territorio de irrigación de una de ellas. Ya sería, las ramas serían... Tapándose bien los ojos. La arteria, sí, la arteria tiroidea superior, la arteria la arteria lingual, también sería la arteria facial. A ver, también sería
las arterias de auricular posterior y también sería la arteria faríngea. ¿Y la irrigación de uno de ellos? A ver, la irrigación sería a ver, a ver, no me acuerdo. Belén, por favor, estudiemos, chicos. Nos estamos acumulando de tareas que debemos hacerlas. Belén tiene 7. Voy a pedirles que por favor estudien. ¿Sí? Si ustedes no estudian, si se dejan acumular, ya hemos visto arterias, ya hemos visto venas. Si ustedes se dejan acumular, esto va a ser misión imposible. De las arterias que mencionó Michelle, de la arteria tiroides superior, de la arteria lingual, de la facial, la auricular posterior, nos mencionó también, podría haber sido la arteria temporal superficial. Ustedes lo que necesito es que me digan, por ejemplo, de la arteria tiroidea, esta se origina en la carótida externa, se va a irrigar y se va a dirigir hacia el polo superior del lóbulo frontal de la tiroides, el lóbulo lateral de la tiroides, y esta va a ser la irrigación. Sí, necesitamos saber de dónde se origina y hacia dónde va. Entonces, si la tiroidea superior se origina de la carótida externa, ¿para hacia dónde va? Hacia qué sitio de la tiroides se ubica y qué polo va a irrigar. Y listo, eso es lo que necesitamos saber. De la carótida externa ya vieron sus compañeros que nos expusieron todas las ramas que se van a formar. Veamos, vamos. Otro número, Belén. El 15. El número 15. El número 15 tengo a María Méndez. María, es su hora de recuperarse. Recuerde que el día de ayer no le fue del todo bien. A ver. Dígame el origen de la ilíaca interna. Vena ilíaca interna. Ajá. Vena ilíaca común. Sí. Ya, la ilíaca interna se origina de la arteria ilíaca común. ¿Dónde? ¿Dónde está ubicada y cuál es su territorio de irrigación? Cúbrase los ojos, por favor. Gracias. Está ubicada a nivel del borde inferior de la quinta vértebra lumbar. ¿Y en qué lugar? ¿Dónde está en la articulación sacroiliaca? Y se divide, ¿en dónde se divide la arteria interna y la arteria externa, no es cierto? ¿Y cómo, a dónde, qué irriga? Irriga la parte de... o si recuerda las ramas que tiene la arteria. A ver, irriga los plexos venosos. Estamos en arteria, ¿no es cierto? A ver, irriga la parte de los órganos del tracto digestivo. ¿Dando Y qué? ¿Da ramas? ¿Qué ramas da? La ilíaca interna. Ajá. Va a dar la femoral.
Sí, la femoral. Y Ya sigan, la femoral y qué más va a ser. y la ¿Qué más ramas tiene? Dígame, despapállese todas las ramas que tiene la ilíaca. La arteria, estoy en arterias. No le he preguntado venas. Venas no hemos visto aún. la femoral y la... No recuerdo el otro nombre. A ver, María Méndez, ok. Tiene la mitad nada más, ¿sí? A ver, chicos, no sé dónde está el conflicto. Creo que debemos seguir repasando. Revisen los videos que se han venido revisando en cuanto a lo que hemos dado las disposiciones en clases. Ustedes tienen acceso al Atlas, tienen acceso a las revistas, a los libros virtuales. Si tienen preguntas, aquí háganlas. Si tienen que dibujar, dibujen. Si tienen que, no sé, hacer un mapa mental, como ayer su compañero nos decía, de aquí nace esta, me estoy inventando, de la aorta nace el tronco brachiocefálico. Del tronco brachiocefálico, ¿cuál sale? De ahí, cómo se dividen, hacia dónde van, qué irrigan. Sí, vamos estudiando. Si ustedes se siguen acumulando de lo que, la materia que vamos revisando y ustedes no van estudiando, se van a complicar. María, deme un número. El 6. Número 6, Henry. Henry, otro número. Henry tiene todos los números. Él es el culpable de todos los ceros del día de hoy. No, no es así. Él da un número al azar y la doctora es la que hace los cálculos. Un número, a ver, 14. 14. Pamela, otro número. El 3. El 3. Por fin les tocaron a los que están arriba. Naomi. Sí, Doc. A ver, vamos, Naomi. Doc, ya déjeme ver si se prende la cámara, se me apagó. Qué suerte que tiene Naomi, no le funciona la cámara. A ver, Naomi. Me va a decir la misma pregunta que le pregunté a María Méndez. ¿Puedes repetir la pregunta? A ver, la pregunta era, déjame ver dónde está, yo también la estoy buscando. Me perdió la pregunta. Era de que, ¿cuáles son las ramas? A ver, ¿de dónde se origina la ilíaca interna y... ¿Me perdió la pregunta? Allá. La ilíaca interna y el territorio de irrigación. La ilíaca interna. Sí, la ilíaca interna. La ilíaca interna se origina, a ver, de la... sería de la arteria ilíaca común. Ya. Espero que no esté haciendo trampa, porque no tiene la cámara, va a ir sobre 8 su prueba. Ya. ¿Y cuál es el territorio de irrigación de la ilíaca interna? El territorio de irrigación. Sería la arteria ilíaca primitiva. No.
¿Quién dio arterias de la pelvis? Veamos quién dio arterias de la pelvis. Leonardo. Sí. A ver, Leonardo. Despapállese. ¿Cuál es el territorio de irrigación de la ilíaca interna? A ver, el territorio de irrigación de la arteria ilíaca interna primero pasa por la línea terminal y desciende sobre la cavidad pélvica. Usted tiene el gráfico, ¿no es cierto? Proyéctenos ya. El que está viendo. Ya. Es que se me hace un poco más fácil viendo ahí como que la imagen, pero no puedo proyectar porque luego se me va el internet. Proyéctales a sus compañeros porque no le han atendido hoy en la clase. La ilíaca interna le tocó a Brian Ulema y ya sabe cómo. O sea. Es que el Atlas también cuando proyecto se me va el internet. Vamos, no, Brian. A ver, Brian, ustedes. se va a cortar todito. Proyecto, doctora. Por favor, para que sus compañeros puedan ver y podamos ir otra vez interiorizando el conocimiento. Necesitamos ir haciendo ese ejercicio. Sí. Ya, a ver, entonces la ilíaca interna salía de la ilíaca común, la cual tenía su origen a partir de la aorta abdominal. Esta ilíaca interna se dividía en un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco anterior va a contener arterias como son la obturadora, que pasaba por la membrana obturatriz, irrigando algunos músculos mediales del miembro inferior, también un poco la cabeza del fémur. También teníamos la arteria umbilical, que está junto con la arteria vesical superior, irrigaba la zona de la vesícula superior, que podemos verla ahí. También estaba la vesical inferior, que irrigaba parte de la cara inferior de la vejiga. En el caso de los hombres también irrigaba vesículas seminales y como la próstata. Más de la ilíaca interna también salía del tronco posterior, la arteria glúteo superior, que esta irrigaba lo que son los músculos glúteos, tanto el glúteo mayor como el glúteo medio y el glúteo menor. Y esas. Ya, gracias, Brian. Entonces, como vieron, gracias por compartirnos el gráfico en el Atlas. Como se ve, la ilíaca interna, como su nombre lo indica, es interna, ¿no es cierto? Entonces va por dentro. Entonces, ¿qué va a irrigar? Todo lo que está adentro. Revisemos, está irrigando las pudendas, todo lo que nos acabó de comentar nuestro compañero Brian. Sí, entonces vamos estudiando así. Si ustedes no encuentran la forma de estudiar, por ejemplo, el grupo de sus compañeros, ellos han utilizado el Atlas. En el Atlas ustedes lo pueden ir manejando y lo pueden ir estudiando de manera visual. Me parece que anatomía hay que estudiarlo de manera visual. Y no hay otro, o sea, si me quiero memorizar y acordarme va a ser difícil. Si yo me veo que la ilíaca interna nace desde la ilíaca común, la ilíaca interna, ¿en dónde se divide? Si esta se divide a nivel de la articulación, ¿hacia dónde se va? ¿Qué territorio irriga? Y de ahí, ¿en qué ramas viscerales y en qué ramas parietales además se divide? ¿Sí? Entonces, por favor, revisen así. Nos estamos ya avanzando en el tema, ya mismo se termina sistema circulatorio,
De aquí con ustedes tengo nuevamente anatomía el día lunes, ¿sí? Ahí por el feriado, el lunes se pierde, el martes se pierde. Tienen todos esos días de feriado para estudiar. El día, nuevamente nos veríamos de aquí en 15 días para volver a revisar el tema. Entonces tienen 15 días para poder estudiar. ¿Sí? Entonces en 15 días les voy a tomar una evaluación otra vez. Melanie. Doctora, disculpa una pregunta. Hasta pasar el feriado nosotros ya tenemos que haber estudiado todos los temas de exposición. No, porque no hemos visto. Entonces nos quedamos hasta el grupo 7. Pero el hecho de que no hayamos visto en la exposición, necesitamos saber para la exposición del día, en 15 días, que es del, a ver, veamos, que es el día 9, ¿no es cierto? El día 8 y 9 de noviembre. Entonces, no es que yo ya no vi sistema venoso inferior, ni venas de la pelvis, ni venas de miembros inferiores. Deben saber todo. ¿Sí? Deben saber todo porque tienen el tiempo suficiente. Se va a perder 2 clases, 4 horas con ustedes. Y este tema es extenso y si no lo vemos pronto el día 8 que nos toca con ustedes, debemos seguir avanzando. ¿Sí? Ese día se va a tomar una evaluación nuevamente, una evaluación para todos ustedes. No sé, ya voy a buscar la forma de evaluarlos a todos, porque se me está ocurriendo que estamos constantemente repitiéndonos con algunos, que va a decir la doctora me está cogiendo a mí el diente porque solo a mí me está preguntando y no es así. Es porque estoy haciendo de manera aleatoria, pero voy a tomar en cuenta a las personas que aún no han participado para hacer la evaluación del día 8 y 9. ¿Sí? Entonces, las personas que no han tenido aún la nota, la calificación, se va a seguir haciendo en cuanto a eso. Por favor, estudien, chicos. ¿Sí? Porque lo hago yo de esta manera. Se necesita relacionar cada cosa. Si nosotros estudiamos por separado, no va a haber una forma en la que después podamos relacionar. Entonces, el relacionar con un elemento sanguíneo, uno estudia todo el sistema circulatorio. Entonces, usted mismo hágase el ejercicio, va a estudiar y va a ser más fácil para ustedes. Yo no puedo decirles, estudien solo sistema arterial, solo sistema venoso. Debemos relacionar ambas dos cosas porque todo debe ir relacionado. ¿Sí? Les voy a dejar estos 20 minutos libres para que ustedes repasen, miren lo que tienen que hacer, estudien, por favor. Y nos vemos de aquí a la próxima, bueno, en 15 días para repasar. Si tienen alguna duda, díganme. ¿Tienen alguna duda en este momento? No sé qué es lo que se les es difícil. Hay algunos chicos que yo veo que están bien, están haciéndolo bien, están estudiando, no se están dejando acumular. Y eso se ve reflejado aquí en lo que nosotros interactuamos en la clase. Pero si ustedes dejan a un lado anatomía y dicen, no, yo no voy a estudiar hoy eso, voy a estudiar otro día, esto se va a seguir acumulando y ustedes no van a avanzar. Ya se va a terminar sistema circulatorio, empezamos con sistema respiratorio, entonces, por favor, sigamos, ¿sí? ¿Tienen preguntas? Ya, en 15 días vamos a hacer el refuerzo de todo el sistema circulatorio hasta que podamos todos. Yo no quiero que unos más, unos menos. A mí me gusta que, como bien dice el dicho, el estudiante hacia el profesor. Sí, entonces yo no quiero que ustedes sean unos malos estudiantes, no quiero que sean malos estudiantes. Yo quiero que todos aprendamos. ¿Sí? Entonces, si hay alguna forma en la que yo les pueda ayudar para que aprendan, no sé, díganme, doctora, no sé, se me ocurre, detengámonos más en tal sistema porque no lo entendemos, nuestros compañeros hicieron un poco rápido, volvámoslo a repetir, pues díganme y lo volvemos a hacer, pero necesitamos que avanzar. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces les doy estos 20 minutos libres para que se organicen, revisen las cosas que tienen que hacer y nos vemos
en 15 días. Que tengan un buen resto del día. ¿Sí? Gracias, Olga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, Olga.